Bienvenida a Fuera de Micrófono, Carmen Gurruchaga. ¿Cómo estás? Hola. Gracias, bienvenido tú también. Hace siglos que no te veo, o sea que... Sí, nos veíamos en aquellas mañanas de Carlos Herrera en Onda Cero, yo creo, ¿verdad? En el Jurásico. Recordar. En el Jurásico. Oye, una duda que tengo previa. ¿Qué es mejor? O sea, tú normalmente ¿qué hablas? País Vasco, Euskadi, porque claro, Vascongadas es de otra, ¿no? Pero ¿tú qué prefieres llamar a...? Me da igual, yo normalmente digo Euskadi, pero porque Euskadi. hablo euskera, entonces me digo Euskadi, pero País Vasco. O sea, en español habría que decir País Vasco. No. Y digo Euskadi, no Euskal Herria, porque Euskal Herria es lo que le gusta decir a Batasuna, que ahora se llama Bildu. Y entonces eso no digo. Digo Euskadi o País Vasco. Ya. ¿Empezaste en un periódico del movimiento, puede ser? Sí, Unidad. Claro, hace ya años, cuando estabas empezando, ¿no? No, estaba haciendo prácticas, hice prácticas. Estaba estudiando la carrera y los veranos iba a San Sebastián. Yo la carrera la estudiaba en Madrid. Y en verano iba a San Sebastián y en Unidad, se llamaba Unidad, que era un periódico vespertino, porque en aquellos tiempos... Había periódicos de tarde, sí. Había periódicos matutinos y vespertinos. Aquí estaba el Diario Pueblo, en otros sitios. Y entonces allí era La Voz de España, que era el matutino, y Unidad, que era el vespertino. Y yo hacía prácticas en Unidad y de deportes. O sea, que tú eras... ¿Y por qué no seguiste en ese terreno del deporte? Porque yo creo que la política me atrapó, porque... Yo no busqué la política me buscó a mí, porque, tuve un niño en Madrid y, me casé, tal, y entonces nació mi hijo aquí. Y aquí no teníamos infraestructura porque mi marido era extranjero, yo aquí en Madrid no tenía y en San Sebastián la teníamos. Entonces nos mudamos a San Sebastián y ¿qué iba a pedir en aquellos tiempos diario 16 de mí en San Sebastián? Política, no iba a pedir deportes. Y entonces ya por eso digo que la política me atrapó a mí, porque era lo que pedían de una corresponsal. El Festival de Cine en verano y política y nacionalismo el resto del año. ¿Y ahí conociste a Pedro J? No, Pedro J. Porque luego pasaste al mundo. Claro, porque yo entré en diario... ¿Cómo fue ese tránsito? Te digo, yo entré en diario por una amiga que era compañera de facultad toda la carrera. Y ella ya estaba en diario. Y entonces ella me llevó a diario. Había una plaza y me llevó a diario. Y ahí estaba Pedro J. director. O sea, yo siempre digo que yo entré de currito y él ya era el director del periódico. Y entonces cuando Pedro J. lo echan injustamente, muy injustamente, lo echa la Beautiful de Felipe González. Entonces un grupo de gente nos consideramos muy injusto el despido aquel y nos fuimos con él a fundar El Mundo. En aquellos años, ya estamos hablando 80, 90... 89. Claro, estabais todo el día sobresaltados, me imagino, porque había muchos atentados, eran los años, ¿no? Sí, era horrible. Eran los años de asesinatos, un día sí y otro también. A eso no te acostumbras nunca, ¿no? Nunca. Es decir, no. Porque siempre es un sobresalto, ¿sabes? Cuando tú estás tan feliz y de pronto te llega, oye, que han atentado contra, pero nunca te dicen han asesinado, han atentado tal. Y vas y resulta que a lo mejor está ahí el cadáver, ¿no? Y eso muchísimas veces. O sea, tú ibas pensando que a lo mejor no estaba, que era un atentado, que había heridos, pero y llegabas allí y estaba el cadáver de la persona, ¿no? Y eso era tremendo. Porque luego ya, al principio, no querías, pero claro, ibas allí y estaba el cadáver. Luego ya ponían como un cordoncito, pero bueno, era horroroso. Yo lo recuerdo como tremendo. Y has visto, ¿cuál atentado ha sido el que más te impresionó, que te cogió más? A mí el que más me impresionó, porque yo había estado media hora antes con él, fue el de Gregorio Ordóñez. Sin lugar a dudas, porque había estado media hora antes con él y él se fue a comer a un sitio y yo me fui a comer a otro. San Sebastián es muy pequeño, entonces habría 150 metros de distancia del restaurante en el que estaba él al que estaba yo. Y estaba comiendo yo con otro periodista de la cadena SER. Estábamos comiendo y llega y dicen, han asesinado a Gregorio Ordóñez. Y le digo yo a ese periodista, le digo, es imposible, y acabo de estar con él. Y era verdad. Y entonces me impresionó mucho. Fue tremendo. Y además yo le había hecho una entrevista a Gregorio una semana antes. Era el portavoz, municipal del Partido Popular. Sí, y era un líder en el País Vasco, era un líder. Y entonces yo le había hecho una entrevista una semana antes, que luego la reproducimos, en el que decía, habían matado a una persona, ETA había asesinado a una persona, y él decía, lo único que sé, que tengo seguro, es que el próximo en la lista soy yo. Y eso era una semana antes de que lo asesinaran, ¿no? Y ese es el titular que habíamos sacado en la entrevista.
Y a mí ese asesinato me impactó mucho también porque era político, no era miembro de las Fuerzas de Seguridad del Estado, que es tremendo que te acostumbres, pero quiero decir que casi siempre los atentados eran contra miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado, pero no contra otro político, ¿no? Y fue muy tremendo. Y luego el que más me impactó físicamente fue uno que vi. Entonces, claro, eso te impacta. Cuando tú ves cómo rematan a alguien en el suelo... Eso ya sé quién fue o quién eso fue en San Sebastián. Yo había dejado a los niños en la parada del autobús y estaba dando la vuelta en una rotonda que había que dar la vuelta y de pronto oigo disparos y claro, tú como periodista oyes disparos y no te tiras al suelo, te pones a mirar qué ha pasado y entonces veo a un tío rematando a otro en el suelo, ¿no? Y eso la verdad es que... eso fue duro. Decías que Ordóñez, claro, yo voy a ser el próximo. ¿Tú cuándo te sientes tú de alguna forma señalada? Bueno, pues cuando empiezan a organizar... Cuando el mundo empieza a sacar información, claro, que tú mandas desde allí... Claro, nosotros sacamos información, yo no voy a tirarme un farol, pero muy buena, ¿no? Sobre el mundo de ETA. Y, o sea, así como investigamos los GAL, investigábamos ETA también. Yeah. Y entonces empezaron a poner pasquines en mi contra y dianas con mi figura y tiraron un cóctel molotov a mi despacho estando yo dentro y organizaban manifestaciones en contra de mi periodista y organizaban manifestaciones en mi contra, hacían pintadas en la puerta de mi casa, bueno, era todo muy complicado, ¿no? Y bueno, y ahí ya te das cuenta de que lo que pasa es que yo nunca pensé... Sinceramente, yo me sé que iban contra la periodista, no contra la persona. No. Entonces, cuando yo llegaba a mi casa y cerraba la puerta, es eso que sientes que dices, uff, un día más, ¿no? O sea, como que la tranquilidad. Entonces, claro, cuando atentan en tu casa ya te sientes súper vulnerable. Claro, porque aquel 22 de diciembre de 1997 no se te olvidará nunca, ¿no? No, ¿cómo se me va a olvidar? ¿Cómo se me va a olvidar en la vida? Fue una explosión en el... Claro, yo estaba leyendo, ¿no? Fíjate, yo no estaba dormida. ¿No? Sí, los niños estaban en la cama. Pero yo estaba leyendo y de pronto oí un ruido extraño y cuando iba a ver qué había pasado con el ruido, pasó delante de mí como los dibujos animados cuando sale una bomba de fuego, y pasó delante de mí y me quedé sin saber qué había pasado, ¿no? Entonces la casa estaba ya decorada para Navidad. Todo lo que de decoración de Navidad es súper inflamable y entonces se prendieron los adornos, no sé qué, y afortunadamente en el descansillo había un bicho de esos que... Sí, un extintor. Un extintor. ¿No? Y nada, vino la policía, bueno, ya horrible, porque no tenía puerta, con lo cual yo no sabía si iban a volver, si no iban a volver. 2 niños asustadísimos dentro, imagínate. Yo aterrada también. ¿Qué años tenían tus hijos? Pues mis hijos tenían 14, 13 y 16. Sí, adolescentes, ¿no? Sí. Y bueno, pues imagínate, probablemente la más aterrada era yo, pero claro, tenía que mantener el tipo por los niños, ¿no? Y fue una noche horrorosa. Pedro J. se cogió un coche y se vino a San Sebastián y bueno, pues... No. En ese momento ya es cuando decides que no, cuando me dicen que claro, tienes que ir. Porque claro, pero convivir con el miedo también es... ¿no? Sí, es lo que duro, pasa ¿no? es que el miedo, yo ya llevaba conviviendo con el miedo bastante tiempo. O sea, yo cuando salía a la calle ya tenía que mirar debajo del coche porque nos dieron un curso en el gobierno civil que yo no sé si entonces, que yo creo que todavía se llamaba gobierno civil, que no se llamaba todavía delegación del gobierno, o subdelegación en el caso de San Sebastián, y nos ofrecieron, en mi opinión, terrible barbaridad, una pistola. Y yo dije que yo no quería una pistola. O sea, no tenías permiso de armas. No, que además yo no quería. ¿Qué hacía yo con una pistola si no la sé usar? Y si no, nos dieron una lección o un curso de cómo mirar debajo del coche y tal. Y ellos iban a poner, según nos dijeron, contravigilancia. Entonces el miedo ya convives con él. O sea, tú ya sales de casa, si te ofrecen una pistola, sales en los papeles de ETA y te dicen que van a poner contravigilancia y ya sabes que muy segura no estás. Yo recuerdo el escalofrío. El coche casi no lo usaba, pero cada vez que lo usaba, a pesar de que miraba, yo no sabía mirar. Yo no era profesional de eso. Entonces, supuestamente miraba donde los guardabarros, bueno, como me dijeron. Pero así todo, cuando le daba el arranque, el escalofrío que te corría desde aquí hasta la punta del dedo gordo, y cuando ya no explotaba era como otro día más, ¿no? O sea, era una sensación horrible. De verdad. Te vienes a Madrid y aquí en Madrid siempre acompañada por 2 escoltas. Sí.
siempre. ¿Dos mujeres? No, me tocaron hombres siempre. No me tocó nunca una mujer. Me tocaron siempre hombres fantásticos, tengo que decir, que vamos, al final casi eran como de la familia. Sí, claro, porque te acompañaban a la radio o al periódico, sí, supongo. Claro, dejas de tener vida social porque ellos también tienen vida y tú lo sabes. Entonces, si tú tienes vida social, ellos llegan a su casa a las tropecientas. Porque claro, antes de ir a su casa tenían que ir, depositar el arma, y antes de venir a buscarme a mí tenían que ir a recoger el arma. Entonces, bueno, pues no. Con lo cual dejas de tener mucha vida social, a cenar no sales, bueno, tampoco puedes salir a echar la basura, o sea, quiero decir que hay cosas como que si no lo has vivido no te lo planteas, ¿no? O sea, a mí a partir de que me dejaban en casa, yo no podía salir ni a echar la basura. No. Era una vida... ¿Y dejaste de ir a tu ciudad? Años. Ibas menos, ¿no? No, años sin ir, ¿eh? Claro, por ejemplo, la parte vieja, yo no la... Desde el día del atentado hasta que te hizo la tregua, yo no pisé la parte vieja, por ejemplo, por ponerte un ejemplo. Y luego, por ejemplo, iba, a lo mejor, pues era el cumpleaños de mi madre, ¿no? O de mi padre o tal, iba a la comida y me volvía inmediatamente terminada la comida. O sea, no, realmente no iba. En verano no se me ocurría ir, nada. En Navidades iba el día de Nochebuena y me volvía. Cuando se habla de normalización, tú percibes cuando, ahora supongo que sí paseas libremente por la Concha, ¿tienes la sensación de que todavía se te señala o no? Sí, hay gente que me mira como no queriéndome nada, pero tengo que decir, por ejemplo, yo he estado ahora en Semana Santa y es la primera vez que me pasa, por eso lo resalto, ¿eh? He estado ahora en Semana Santa y es la primera vez que hay gente que me viene a saludar. O sea, en plan amable, de hola, ¿qué tal? No sé qué, ¿cómo estás? Te vemos en la tele de vez en cuando, te oímos en la radio, pero como que se acercan, o sea, como que he dejado de ser una pestada, ¿no? Que antes esa misma gente estaba ahí y no venía a decirme nada. Y en cambio ahora están y vienen y me saludan. Digo, es la primera vez. Porque este verano pasado también he estado y nadie ha venido a saludarme. La primera vez que... Sí, cuando ETA saca el comunicado, creo que fue el 11 de octubre del 2011, creo, ¿no? Sí. Cuando decide que se acaba las armas, que no dejan la violencia, ¿tú dónde estabas? ¿O qué pensaste en ese momento? No me lo creí, porque ya había pasado más veces, que ¿sabes? Que fuera una falsa, ¿no? Sí, entonces yo no me lo creí, la verdad que no me lo creí. Y bueno, luego resultó afortunadamente que fue cierto, pero como ETA ya había hecho eso desde el año 87 en repetidas ocasiones, yo recuerdo otro comunicado cuando las conversaciones de Argel, por ejemplo. Bueno, recuerdo varios comunicados, el otro cuando la tregua, cuando era Mayor Oreja, ministro del Interior, que Mayor Oreja la calificó como tregua trampa, porque luego volvieron a asesinar. Entonces, bueno, yo no me lo creí. Y bueno, luego resultó cierto, mira qué bien. No. El fin de ETA, bueno, siempre de esas especies de victorias tiene siempre muchos padres, ¿no? Pero últimamente parece ser que Zapatero se ha erigido un poco como que él ha sido el que ha acabado con ETA. Y de hecho, pues no sé, yo no sé qué opinión o qué reflexionarías tú, porque la lucha viene desde mucho, ¿no? Desde muchos sitios, digo yo, ¿no? Yo tengo varias anécdotas con respecto a Zapatero. Sí. Una, que un día, sentado como estamos tú y yo, me dijo, porque yo había publicado que estaba negociando con ETA, ¿no? Y entonces mirándome a los ojos me dijo, ¿pero tú crees que yo voy a negociar con ETA? Y estaba negociando con ETA. Esa una. Y otra es que cuando yo conté lo de Eguiguren, todos los que negociaban con ETA, quiénes estaban, quiénes no estaban, en qué caserío lo hacían, en qué caserío no lo hacían, bueno, pues porque tenía información. Y entonces empezaron a decir que yo era una fascista. Y yo digo, pues si no he sido fascista en mi vida, ahora de repente, porque estoy contando las negociaciones del señor Zapatero y Eguiguren. Eguiguren, por cierto, un maltratador condenado por maltrato a su mujer, era el intermediario. Con sentencia, ¿no? Con sentencia firme en todas las instancias. Y de pronto yo me convierto en una fascista en los medios afines, esas cosas que hacen ellos, vamos a darle mucho eco a que esta mujer es fascista, y de repente me convertí en fascista. Bueno, ahora ya es una cosa bastante... Bueno, ya, pero yo creo que fui de las primeras, así, ¿no? Como tuve el dudoso honor de ser la primera periodista a la que ETA pone en una bomba, tuve el dudoso honor de ser la primera fascista de la agitación y propaganda de los socialistas de Zapatero. ¿Qué tal te llevabas? Porque imagino que erais compañeros y además teníais una situación similar con José María Calleja, ¿no? Porque sí. Él ya ha fallecido, pero... Sí, por el COVID, el pobre. Pero también estuvo muy, ¿no?, amenazado, sí, con unas cosas...
Mucho. Calleja, sí, también se tuvo que venir. Calleja fue presentador de un telediario de ETV. Y bueno, Gorka también. Gorka, sí. Pero Gorka sigue allí, Gorka nunca se ha ido. Pero Calleja sí, y el pobre se murió con el COVID. Sí. Oye, una cosa que, bueno, la situación ahora mismo en el País Vasco, digamos que es con unas elecciones por medio, pero parece que los resultados no van a cambiar mucho. ¿Tú crees que si ganara Bildu se iba a producir probablemente algún, no sé, hay posibilidad de que se repita un acuerdo como el del Ayuntamiento de Navarra con los socialistas? No lo creo. ¿O tú lo descartas? No, yo no lo creo, pero porque a Bildu no le interesa. O sea, Bildu está en otra película. Bildu no está en gobernar, creo yo, en gobernar en Ajuria Enea. Bildu está en unir, en mi opinión, Navarra a la Comunidad Autónoma Vasca a través de la disposición transitoria de la Constitución. Y poner en Navarra, o sea, que Pamplona sea el Jerusalén, o sea, Pamplona sea la capital de la Comunidad Autónoma Vasca con Navarra incluida. Y como ellos dicen que son corredores de fondo, mientras nosotros estamos mirando, digo nosotros, los que no estamos en esa historia del nacionalismo, estamos mirando a 4 años a las elecciones, a no sé qué, ellos dicen que son corredores de fondo y que bueno, que ya llegará a eso, ¿no? Y de hecho, cuando nadie les creía, están gobernando el Ayuntamiento de Pamplona y están cogobernando la Comunidad Autónoma de Navarra, ¿no? Aunque la titular sea Covite y el socialismo, depende de ellos totalmente. Bueno, la gente dice, ETA ya no existe, no existe ETA, pero sí queda gente que sigue en las cárceles y luego hay otra gente que tampoco, de esa parte, digamos, de la izquierda versale, o Bildu tampoco han pedido públicamente perdón, hay un arrepentimiento. ¿Tú crees que se ha hecho y no se le ha dado? Yo creo que en ese mundo... Es verdad que hay que pasar página, pero ¿cómo se pasa página? Yo creo que en ese mundo no existen en este momento los asesinos. No hay gente pegando tiros. Efectivamente. Pero la izquierda abertzale es un conglomerado de movimiento social, que es AEK, un sindicato, o sea, es un conglomerado de todo. Ha desaparecido la parte de los asesinos, porque no asesinan, pero todo el conglomerado y los objetivos del conglomerado, todo sigue siendo igual, o sea, no han cambiado nada. Ahora Otegi no asesina porque no toca asesinar, pero va buscando lo mismo por otros métodos, porque es mucho más rentable en este momento para los objetivos que tienen hacer política que asesinar, y por eso están haciendo política. Entonces se arrepienten en absoluto, porque ellos utilizan todos los medios que sean oportunos para conseguir sus objetivos. Entonces en este momento están con estos, pero no porque estén arrepentidos de haber utilizado en el pasado los tiros, sino porque ahora no conviene. No. Aparte que eso parece que no penaliza mucho, ¿no? Electoralmente, porque las encuestas, es decir, que hay una parte de la sociedad vasca que, ¿no? Bueno, yo creo que Bildu... ¿De dónde sacan ellos, ¿no?, ese respaldo? Porque Bildu tiene una gente que está trabajando siempre al servicio de eso, ¿no? Que son gente preparada y bien. Y lo han preparado muy bien. Ellos inmediatamente, en cuanto pasaron a la política, se empeñaron en que cambiara el relato. Había que cambiar el relato, ellos no eran unos asesinos, no eran unos malnacidos, no eran nada, eran una gente que estaba buscando unos objetivos políticos. Y a ese relato, a ese cambio de relato, le ha ayudado la inestimable ayuda del Partido Socialista. Si no es por el Partido Socialista, Bildu no hubiera sido blanqueado. ¿Quién ha blanqueado a Bildu? El Partido Socialista. No. Primero en Navarra y luego en Madrid. En Madrid con los, hay 8 acuerdos. veces, no sé si, no 5 veces, me parece que Sánchez dice, no voy a pactar con Bildu. ¿Cuántas veces le tengo que decir a usted que no voy a pactar con Bildu? Ahí lo tenemos. Todavía en la última campaña, en la del 23 de julio, él negaba que había pactado con Bildu. Que Bildu había votado con ellos de vez en cuando, pero que él no había pactado con Bildu. Y él había pactado con Bildu y a las pruebas me remito, ¿no? Entonces, en ese blanqueamiento ha influido el hecho de que la gente ahora no le dé asco, repugnancia a votar a Bildu, sino es un partido político normal, ya no asesina, está blanqueado y tienen derecho a hacer política. Entonces la gente que antes hubiera votado a Bildu tapándose la nariz o ni siquiera lo hubiera votado, ahora le vota como un partido más, pero eso, la culpa la tiene el blanqueamiento que han hecho el Partido Socialista y el PNV también. Tú que escribiste un libro, ¿no?, del árbol que se mueve, las nueces y tal, al final el PNV probablemente tenga, ¿no?,
que pasara a la oposición. No digo ahora, pero sí a lo mejor en posterior. Ahora yo creo que no. ¿Tú no ves a Bildu en el en gobierno? Ajuyanea no lo veo. ¿No lo ves? No lo veo, no, pero porque no le interesa. No digo porque... así ahora inmediatamente, sino más a medio plazo quizá. Sí, en un futuro sí. ¿No? Además hay un relevo generacional. Si tú ves los tramos de edad que votan cada partido, al Partido Nacionalista Vasco le vota la gente mayor. O sea, tiene un problema de juventud. Yo creo que probablemente por eso han puesto el candidato que han puesto, que es un chico joven. Pero tiene un problema de juventud. O sea, son todo como nosotros, más o menos. Y en cambio a Bildu le vota la gente joven. ¿Y qué te iba a decir? Tú has mucha información información de interior. Y me vale para hacerte la pregunta, ¿qué ministro de Interior crees que ha sido el que más ha luchado, el que mejor ha trabajado porque siempre se ha valorado bien. Ahora probablemente el ministro que tenemos no, pero anteriores sí que se les va. Mayor Oreja, al que tú conociste bien, ¿no? Jaime, yo creo que, ¿no? Jaime Mayor Oreja tenía claro. Cada uno era diferente, pero claro, si tuvieras que hacer una valoración de los ministros. Yo recuerdo a Corcuera. Corcuera también. Y que me pareció bastante... Es que, ¿sabes qué pasa? Que los ministros del PSOE, Corcuera son las negociaciones de Argel, siempre ha negociado o ha intentado negociar con los etarras. Siempre. Y entonces, claro, ¿eso es un mérito o un demérito? Pues supongo que para quien sea será un mérito tratar de negociar con ETA y de acabar con el terrorismo a cualquier precio, como se ha visto. O un demérito, en mi opinión es un demérito, porque no puedes tratar a un grupo terrorista como si no fuera un grupo terrorista. O sea, si tú negocias tratándolo como un grupo terrorista, bueno, está bien, pero si lo tratas como si tú fuera un grupo terrorista, no está bien. Y en cambio Mayor Oreja eso lo tenía claro. Y Martí Fluxator, ese gabinete tenía muy claro que no se podía negociar con los terroristas como si no fueran terroristas. Pero sí ha habido negociaciones, ¿no? No, hubo conversaciones, no. Lo que pasa es que eso te digo... Sí, normalmente cuando se les critica a los... Eso lo he contado yo en un libro con toda la información, o sea, que está contado y con una información contrastada. Ellos van, me parece que era Zarzalejos, Martí Fluxá y el tercero, no me acuerdo quién, van a hablar con los etarras. Y cuando los etarras les dicen que lo que quieren son contrapartidas políticas, se acabó la conversación. Se acabaron las conversaciones, porque yo supongo, no lo sé, pero supongo que lo que estaba dispuesto a dar Mayor Oreja al gobierno de Aznar era alguna solución a los presos, o a los refugiados, o a los exiliados, o como los quieras llamar, ¿no? O a los terroristas que vivían fuera, me da igual como los quieras llamar, pero no contrapartidas políticas. Y ahí se acabaron las conversaciones. En la situación que vivimos ahora, algunos observadores, gente como tú, que opináis y tal, dicen que el problema es ahora mismo el problema lo tenemos más en Cataluña que en el País Vasco. Quizá el País Vasco la gente no reivindica ese independentismo como en Cataluña. Tú no sé, si quieres, coméntame tú cómo lo ves. O sea, ¿tú crees que Cataluña sí que tenemos ahí un... Yo creo que Cataluña... Sí, me acuerdo, ¿no? Cataluña tenemos un problemón porque yo creo que Sánchez lo ha gestionado muy mal. O sea, tú, a alguien que está... el nacionalismo tiene una cosa, que es una voracidad insaciable. O sea, tú les das hoy esto y mañana te piden lo siguiente y nunca los vas a calmar, porque siempre quieren más. Y entonces yo no sé si eso Sánchez no lo sabe o por mantenerse en Moncloa es capaz de darles todo lo que piden. Entonces, bueno, pues ya hemos visto lo que está pasando. Ahora ya están otra vez con el referéndum de independencia, con la independencia, con el ta. Y bueno, y cuando consigan, van a ir uno más. O sea, ellos siempre van en su objetivo final, ¿no? O sea, con lo cual en algún momento tú les tienes que decir hasta aquí hemos llegado y basta. Eso Sánchez en este momento no lo puede hacer porque se va de la Moncloa. O sea, en el momento que haga eso se tiene que ir de la Moncloa. Y él está dispuesto a pagar lo que sea necesario para no irse de la Moncloa. Con lo cual es muy gordo el problema que hay en Cataluña en este momento. En cambio, en el País Vasco, la sociedad vasca no es independentista y tú puedes hacer 80 encuestas que cada vez hay menos independentistas. No, efectivamente, claro. Sale un 18, no lo sé. Claro, y eso lo saben los de Bildu y lo sabe el PNV. Y entonces sabe que en este momento sería una barbaridad ir por esa vía. Entonces que van por la vía del autogobierno hasta el final. Y no es ahora un problemón por eso, porque están ahí haciendo otras historias y en otras historias y en otros juegos, ¿no? Entonces, cuando consigan, si lo consiguen, subir
el tanto por ciento de ciudadanos que quieren la independencia pues plantearán lo mismo que Cataluña, pero en este momento no les conviene. ¿Qué te iba a decir? Tú has trabajado, bueno, has hecho opinión en los medios a través de las tertulias de radio y televisión. Casi siempre has estado con Carlos Herrera. Vamos, yo recuerdo pues, en Radio Nacional primero. Sí. Te recuerdo Jurásico también. Recuerdo, bueno, tampoco te recuerdo en Onda Cero. Sí. Cuando la COPE. Herrera se va a la COPE y sigues con él. Es una fidelidad, es algo ya algo más, o sea, hay una cierta amistad porque... Bueno, primero que Herrera es un tipo fantástico. O sea, quiero decir que como ser humano, no olvidémonos que es un magnífico comunicador, pero además como ser humano es un tipo fantástico. Es amigo de sus amigos. Y bueno, y eso al final sí crea un lazo de... Yo, por lo menos, a la gente que buena gente siempre quieres estar cerca. Yo prefiero estar cerca de buena gente que de mala gente. Y entonces huyo de la gente mala, de la gente tóxica, trato de huir y me arrimo a lo que considero buena gente, ¿no? Herrera es muy buena gente, es buen amigo y siempre me ha tenido a su lado. Con lo cual yo se lo agradezco. Ya, porque además ahora mismo dentro de la gente, de los que hacen los programas de radio, bueno, Carlos es el número uno, sí, probablemente. En mi opinión sí, pero sí, bueno, habrá opiniones para todos los gustos, pero en la mía sí. Es un comunicador excepcional. Hiciste también algo de televisión, tuviste en una etapa, recuerdo, me estaba acordando ahora, hablando de Onda Cero, Antena 3 hiciste en el año 2002, creo que fue el primer café. El primer café, ¿no? Sí. Que anteriormente lo había hecho Isabel San Sebastián. Sí. Y que, bueno, guay. Ese tipo de tertulias que entonces eran todavía como... Había pocas. Ahora ¿no crees que hay demasiada opinión, demasiada tertulia? Yo creo... ¿Y cómo han cambiado también, te quería preguntar? ¿Cómo han cambiado las tertulias? Porque ahora quizás es más ruido, hay más, ¿no? Yo creo que hubo un momento en el que en lugar de opinar se convirtió en un espectáculo. O sea, cuando la televisión convierte, en mi opinión, una tertulia de opinión en espectáculo, está cometiendo un error. ¿Por qué? Porque de pronto califican a los periodistas entre derechas, izquierdas, fachas, no sé, progres, y hacen una tertulia en la que quiere que se peleen a muerte dos bandos y los sitúan a unos sentados a la izquierda y a otros sentados a la derecha. Eso es un espectáculo, eso no es opinión. Y en mi opinión, que sí estoy opinando, ahí empieza el deterioro de las tertulias. Sí, pero quizá también la situación en la que estamos viviendo, ¿no? El enfrentamiento político, de alguna forma, también se traslada, ¿no? Hay también una guerra entre periódicos de un lado o de otro. Es que hoy he leído... no sé, lo ha habido otras veces, pero quiero decir, quizá ahora con más, ¿no? Es que hoy he leído que a un periodista le abuchean en el Congreso de los Diputados. No conozco al periodista, o sea, no sé, no lo conozco, pero otros periodistas abuchean a un periodista porque le pregunta a Patxi López por la mujer del presidente. Eso es un disparate. O sea, a ti te puede caer bien un periodista, te puede caer mal, puedes considerar que es muy mal periodista, pero le hace una pregunta a un político y ya está. Y que se arregle el político con ese periodista, pero que otros periodistas le abucheen. Eso es inconcebible. O sea, es el deterioro total de la profesión. A mí me parece que la profesión está caído tan bajo en determinados sitios, ¿no? No puede ser, porque son hooligans. O sea, lo que criticábamos de nosotros, los periodistas de política, de los periodistas deportivos, está pasando ahora con los periodistas políticos. Los periodistas deportivos no ocultaban de qué equipo de fútbol eran. Y nosotros decíamos, pero bueno, que disimulen un poco, ¿no? Bueno, pues ahora los periodistas políticos están haciendo lo mismo, no disimulan. Y son hooligans de determinado partido, una cosa vergonzosa desde el punto de vista de la profesión. Sí, ese deterioro también se observa cuando los políticos desprecian al periodista que pregunta por el simple hecho de preguntar. Bueno, pero está... o decir, no, tú no puedes preguntar, pero... O sea, no hay... Pero eso está mal, eso está fatal, pero es el político el que lo hace. Pero que otros periodistas le hagan eso a un compañero... Eso me parece intolerable, porque los políticos actúan fatal y en las ruedas de prensa de Moncloa, que antes no pasaba, cuando yo iba a Moncloa a la rueda de prensa no pasaba, ahora discriminan y resulta que es Moncloa quien elige quién pregunta y quién no pregunta. Bueno, o sea, patética. Sí, hay un veto, hay periodistas a los que... Es una falta de respeto total hacia la profesión y todo eso empezó con Zapatero. Zapatero fue el que empezó a discriminar quién le acompañaba en los viajes, quién no, Moratinos quién le acompañaba, quién no. Entonces ahí empezó la discriminación de los medios que podían ir y de los medios que no podían ir, qué medios podían preguntar, qué medios no podían preguntar.
Una falta de respeto de la libertad de prensa, ¿no? Sí, nuestro sector, nuestro mundo de la prensa también se ha visto quizá alterado y de alguna forma no sé hasta qué punto han influido las redes sociales, los otros medios de comunicación, que cada vez hay más de Internet. Y yo no sé si ahí de alguna forma, no sé, si quieres hacer alguna valoración de si eso es bueno o es malo, vamos, una palabra. No, yo creo que Internet ha hecho mucho daño a la profesión, porque nosotros teníamos a gala contrastar la información. O sea, Pedro J. no te consentía publicar nada si no lo habías contrastado. Y le tenías que contar con quién lo habías contrastado, tal, y entonces luego lo publicaba, si no, no lo publicaba. Y resulta que a partir de las redes sociales se hace del rumor noticia. O sea, lo que nosotros teníamos prohibido, que era hacer del rumor noticia, de pronto en las redes sociales se empieza a hacerse noticias de los rumores. Y eso devalúa una barbaridad la información, ¿no? Porque claro, yo sospecho que tú eres no sé qué y voy y lo cuento en una red social y a partir de ahí te conviertes en un mafioso, en lo que se me haya ocurrido. No, por Dios, la información es algo mucho más serio, ¿no? Sí, se ha señalado a conocidos periodistas, se les ha señalado, ¿no? Claro, por eso te digo. Desde el vicepresidente del gobierno, ¿no? Claro, por eso te digo. Iglesias, y ahora el ministro que también tenemos, Óscar Puente, yo no sé cómo nadie le dice que ese no es el papel de un ministro. Yeah. O sea, el papel de un ministro será gestionar bien los trenes, las carreteras, todo lo que además es enorme el ministerio que tiene. O sea, que si quiere dedicarle tiempo, tiene tiempo para dedicarle. Pero no perder el tiempo con periodistas y mucho menos que el trabajo ese de acusar y a los periodistas lo estemos pagando nosotros, porque tiene un equipo dentro del ministerio dedicado a eso. Eso es confundir lo público con lo privado, porque resulta que ese equipo del ministerio se lo pagamos nosotros. Si él quiere tener un equipo que se ocupe de lo que los periodistas dicen en redes sociales, que lo pague él con su sueldo. No. Pero nosotros tenemos que pagar nosotros. Pero él tampoco es muy moderado cuando se dirige a la oposición. Y él también insulta alguna vez, ¿o no? Bueno, él insulta, pero sobre todo es que a mí lo que primero me extraña que un ministerio tan goloso como es el ministerio, es un ministerio de lo más goloso. Si yo fuera política, querría ese ministerio. Siempre digo, si yo fuera política, querría ser el alcalde de mi pueblo o ministro de Transportes. Con lo cual es un ministerio goloso, puedes hacer cosas, quedar bien. Bueno, pues dedícate a eso y no te dediques a hacer de mamporrero, que además devalúas tu propio ministerio. Quiere decir, un ministerio respetable, de pronto se convierte en el ministerio de un mamporrero. No, hombre, no. Durante una etapa estuviste trabajando en la agencia EFE, ¿no? Sí. ¿Se puede llamar delegada o directora? ¿Cómo era el cargo? Era la directora de Relaciones Institucionales en Brasil, ¿no? Y de jefa de negocio en Brasil. En Brasil, ¿no? Bueno, esa etapa, como suele ser habitual, ¿no? en nuestro país, termina cuando llega un gobierno socialista y te ponen de patitas en la calle. No sé si es un tema que si quieres hablar, pero no fue muy elegante la manera en lo que lo hicieron, ¿no? No fue nada elegante y lo peor, fíjate, a mí lo que más me dolió de todo fue, yo había trabajado 20 años, o sea, quien sustituye a Vera a José Antonio Vera, es Fernando Garea. Yo había trabajado 20 y pico años con Fernando Garea, primero en Diario 16 y luego en El Mundo. Me molestaron las formas. Te voy a contar varias historias. Primero, una. Gracias a mis compañeros de ahí, cuando yo llegué a la agencia EFE no tenía a mi sustituta sentada porque Fernando Garea no me había dicho nada. Y entonces la gente que trabajaba conmigo dijo, oye, espera, díselo a Mamén primero, antes de sentar ahí a su sustituta. O sea, él ya había elegido, ya la tenía sentada cuando a mí no me había dicho nada. 20 y pico años trabajando juntos, ¿eh? Entonces me llama a su despacho, gracias a los compañeros, me llama a su despacho y me dice que necesita el puesto. Y le digo que me parece bien, bueno, que lo entiendo. Y entonces empiezan a surgir rumores que a mí me llegan gracias al equipo que me había dicho que ya tenía la sustituta y que hubiera estado sentada en mi despacho, que estaban diciendo que si yo había malversado dinero de EFE. Dije, ¿qué? O sea, yo, con la edad que tengo, no, se acabó. Esto va a juicio. Y lo ganaste, y lo llevé, ¿no? Y lo gané, claro. Lo ganaste. Claro, lo gané porque es que, bueno, a mí me puede echar de un puesto de trabajo, pero cuestionar mi integridad, no, eso no se lo consiento a nadie en ningún aspecto. Por eso me he peleado con Zapatero, me he peleado con quien sea. Sí, pero parece ser que, bueno, esto, ahora, por ejemplo, pues tenemos a un presidente de EFE que ha sido secretario de Estado de Comunicación, ¿no? Esto es un disparate. Esto es la primera vez que sucede. Es que con Sánchez te está sucediendo muchas cosas por primera vez y muchas cosas antidemocráticas. Vaya por delante que a mí Oliver me parece un magnífico periodista, ¿eh? O sea, no tengo nada en contra de él. Sí tengo en contra de que un secretario de Comunicación de Moncloa pase a ser presidente de la agencia EFE.
Eso es inaudito, no se da en ningún otro país. Pero no tengo nada en contra de Oliver como periodista, que es un buen periodista, o ha sido un buen periodista, en mi opinión. No. Televisión Española, no sé, ya es otro bueno, eso es una tú casa... has trabajado en Radio Nacional Cultura, sí, pero claro, sí. Ahora, bueno, pues... Esa es la casa de los líos. ¿No? Eso es una cosa que mi madre diría otra frase mucho peor, pero vamos, es un disparate lo que está pasando ahí. Porque Televisión Española es una televisión pública que la pagamos entre todos y que tiene que tener un plan de servicio público. No puede estar peleando por 14 millones de euros por año con una televisión privada. Yo entiendo que no les guste el señor de Antena 3, porque les hará pupa porque tiene una audiencia tremenda. No es precisamente pro posturas de Pedro Sánchez y les estará haciendo daño. Pero tú con el cheque mío y tuyo y de todos los españoles no puedes traerte a un personaje que es muy bueno también. O sea, que tampoco estoy cuestionando. Estoy cuestionando siempre las formas. No estoy cuestionando la profesionalidad de Broncano, que no tengo nada en su contra. Pero sí que no puedes pagar 14 millones de euros para hacerle la competencia a un señor que no te hace la pelota. Claro. Además es un medio en el que... bueno, pues... Que lo pagamos todos. O sea, que primero que tiene un déficit tremendo, que nos cuesta una pasta todos los años y que vamos a seguir pagándolo. Y que debería a lo mejor priorizar, no sé tu opinión, pero se debería priorizar lo que es el servicio. O sea, ¿servicio público? No pelear por 2 puntos más de audiencia. Que no. Porque al final... Porque claro, además lo pagamos. Quiere decir que aunque no tenga un 15% de audiencia, no es un problema de audiencia. Porque televisión está teniendo un 8 y pico, un 9 y lo estamos pagando todos y no decimos ni mu. Pero claro, si resulta que es que tú lo que quieres es competir para quitarle, no audiencia, porque no ese es el objetivo, sino quitarle espectadores a otro programa que no te hace la pelota, ese es el objetivo, no la audiencia, que no les importa nada. Les importa quitar espectadores y traer espectadores que le haga la pelota. Eso es lo que les importa. Y entonces que se difundan sus tesis estas espectaculares de que de pronto la amnistía es constitucional o el no sé qué es maravilloso, esas tesis que tiene el gobierno de repente, ¿no? Que cambia de opinión, porque no miente, él cambia de opinión. En una situación como la que estamos viviendo ahora, de alteración, de cambio y tal, ¿tú crees que finalmente hay quien una apuesta, creo que Fernando Jauregui, que estuvo aquí hace poco, hablaba de un anticipo de las elecciones? ¿Tú crees que, por ejemplo, el año que viene, si esto no cambia, habrá elecciones? Bueno, elecciones puede haber desde julio, porque tiene que pasar un año desde las elecciones, o sea que hasta julio no podemos tener elecciones. Y todo va a depender de los socios estos estratosféricos que se ha buscado el señor Sánchez, ¿no? De cómo se comporten, porque ¿por qué tenemos la amnistía y no hay presupuestos? Tenemos la amnistía porque los 7 votos de Junts eran primordiales para seguir en Moncloa. Los presupuestos no son primordiales para nada, porque no le dan continuidad a Moncloa, pero los 7 votos de Junts sí le dan continuidad a Moncloa. Entonces vamos a ver qué pasa con las catalanas ahora, vamos a ver quién es el próximo presidente de la Generalitat y yo creo que en función de eso tendremos elecciones o no tendremos, pero depende mucho yo creo del resultado de Cataluña. ¿Tenemos los políticos que nos merecemos? O... Mira, desgraciadamente creo que sí, porque al final se les vota, ¿no? O sea que, hombre, yo creo que nadie hubiera pensado con la campaña que hizo Sánchez que iba a terminar pactando con Junts. Porque, por cierto, Junts sí es extrema derecha. Entonces aquí la extrema derecha es para mandarla al infierno y asesinarla, excepto si son los de Junts, que necesito sus 7 votos. Entonces de pronto ya no son xenófobos, no son racistas, no son de extrema derecha. Ahora no sé, serán demócratas y progresistas los de Junts, ¿no? Pero bueno, y ese es el asunto. Ya para ir terminando, bueno... Ahora mismo colaboras con Herrera, colaboras en estás en las tertulias. ¿Has vuelto a escribir tienes un proyecto, algún libro? Pues fíjate, yo quiero recordar que escribiste una novela que además tuvo un premio. Sí, me dieron un premio, La Prueba. Sí, preparando la entrevista, además lo he repasado y tal. Sí, tengo un proyecto a escribir, pero he estado muy vaga, porque he necesitado, después de este tiempo así de locos, de Brasil, de no sé qué, necesitaba un poco voy a escribir, pero quiero decir, tenía que haber empezado ya. Pero he estado en plan de tomármelo con calma, en plan vago, pero voy a escribir novela, no voy a escribir ensayo. Voy a escribir novela. Lo que pasa es que la novela tendrá algo que ver con la realidad, pero va a ser novela. Ya. ¿Y sobre el País Vasco, ambientada en el País Vasco probablemente? Sí. Sí, es sobre una saga en el País Vasco, sí. Pues nada, muchísimas gracias. Y, ¿A ti?
A ti siempre. Mamen, te puedo llamar Mamen, ¿no? Claro, me llama todo el mundo Mamen. Pues nada, Mamen, que te vaya todo muy bien y ha sido un placer tenerte con nosotros. Lo mismo, es un placer estar aquí.